tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a estar conversando sobre temas legales. Hace unas semanas hablamos acerca de derechos de la familia. Continuamos más o menos enmarcados dentro de esta misma temática, pero ahora hablamos de los derechos que se adquieren por la sucesión. Para ello está con nosotros el licenciado Lenin Giovanni Aróstegui Campbell, abogado y notario público. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Néstor. Efectivamente, ¿verdad? Es un tema que se encuentra relativamente vinculado a la parte del derecho de familia, por cuanto, pues, generalmente esto, ¿verdad?, según el código. No, normalmente, al menos, normalmente la sucesión es familiar, digamos en lo común. Así es, exactamente. De repente puede irse fuera de la familia, pero en lo común es familiar. Así es, sobre todo por lo que estaríamos hablando de dos cosas, la sucesión testamentaria, ¿verdad?, y la que obviamente es legítima según el código. Es decir, por establecimiento de la ley, ¿verdad?, se determina que hay un orden en el que se puede optar, ¿verdad?, a la herencia y testamentaria, ¿verdad?, porque aunque también lo establece la ley, pero está sujeta más a la voluntad del causante. Sí. O del futuro causante. Sí. Ok. A ver. Puede haber sucesión por fallecimiento, pero también puede haber sucesión en vida. Es decir, no necesariamente hay que esperar el fallecimiento para la sucesión. Efectivamente. De hecho, el código prácticamente, en el artículo 934 del Código Civil, hace esa clasificación. Cuando la persona fallece, lo reconoce como una herencia, es decir, es un término que tal vez tenga el mismo objetivo, pero se opera diferente, ¿verdad?, en cierto modo, y cubre de manera universal. Es decir, yo me puedo declarar heredero de todos los bienes del causante, mientras que en el testamento puede ser de manera general o universal, o puede ser particular sobre determinados bienes. Es decir, si hay 3 casas, el causante puede determinar cuál le queda a cada uno, o que los 3 sean, ¿verdad?, de manera indivisa dueños, pues, de las 3. Sí, pero bueno, pero lo que digo es que puede ocurrir también en vida, es decir, se puede otorgar derechos de sucesión en vida, es decir, no necesariamente una persona tiene que fallecer para hacer valer esos derechos de sucesión. No precisamente, el código por eso establece que mediante el testamento, ¿verdad?, el causante o el futuro causante puede establecer, ¿verdad?, qué bien le va a quedar a quién y hasta dónde va a cubrir. Es decir, en vida yo decido si se lo voy a dejar a mi hijo, si se lo voy a dejar a mi madre, ¿verdad?, aunque en el testamento surten 2 efectos. Ahí encontramos que el testamento se puede dar de manera abierta o de forma cerrada. Entonces hay una variante porque uno o sea, los futuros herederos logran determinar cuál es su parte con la lectura posterior a la muerte del causante. Sí. Él se elaboró previo, pero los futuros herederos van a saber hasta el momento de que fallece, acuden al notario y el notario hace la lectura del testamento, en el caso del testamento cerrado. En el abierto, obviamente, pues generalmente en la práctica, aunque la ley no lo dice taxativamente, van los futuros herederos, los posibles herederos, ¿verdad?, con el causante y los testigos, que es uno de los requisitos, pues, sine qua non para básicamente todo lo que es el testamento. Tienen que haber testigos, ya sea instrumentales o idóneos, según como se vaya dando. Ok. Digamos del testamento, que me parece que es como el menos complicado, porque al final de cuentas también tiene sus bemoles, como se dice popularmente, pues, pero digamos es el menos complicado porque es lo que está muy claro y es la voluntad del que está otorgando los derechos. Hay un testamento que puede ser abierto, hay un testamento, ya dijimos, que puede ser cerrado. En ambos casos hay que tener testigos. Sí, efectivamente, en ambos casos hay que tener testigos para que ellos den fe y ratifiquen, ¿verdad?, de la voluntad expresa del causante o del futuro causante, porque como la hace cuando está vivo. Entonces, quien haya hecho un testamento, porque eso es relativamente nuevo, el tema
de los testigos. No, el código ya de hecho, pues el código lo que resufrió ahorita, el Código Civil prácticamente es una actualización, ¿verdad? Lo que hace es suprimir o cambiar algunos términos para tratar de armonizarlo con las normativas nuevas como el Código de Familia, perdón. Pero básicamente, en principio y en general, es casi lo mismo, y son normativas que ya aplicaban. Lo que sucede es que a veces, por ciertas características, tal vez está a punto de fallecer, ciertas características particulares del momento, tal vez no se dan taxativamente de esta manera, y el código las prevé pues, y las acepta como tal, porque lo importante es que estén ante los testigos, porque aunque no sea ante notario, si están los testigos y los testigos firman, y el causante o el futuro causante rubrica y firma todas las hojas de su pliego de pretensiones, ¿verdad? O de su voluntad, no va a haber ningún problema, y lo pueden posteriormente establecer la ley un periodo de 2 meses prácticamente para que ellos acudan ante notario y lo notaricen si lo desean, o ante el judicial también. Ok, ¿el notario puede ser uno de los testigos? No. El notario no. Es decir, yo voy donde usted y mire, tengo estas acciones, estas propiedades, estos vehículos, estas vacas, y quiero organizar todo esto para heredar. No se podría, porque, bueno, primero porque lo establece la ley, hay una prohibición, y segundo porque se procura evitar que haya que surja un interés o que el notario pueda estar vinculado a alguna de las partes futuras herederas por alguna afinidad, por ejemplo, y evitar algún desbalance. Entonces, en teoría, se presume que se procura evitar esa parte, entonces el notario se quedaría limitado en ese sentido. Él solamente, su facultad, ¿verdad?, según la ley, es ratificar y dar fe que lo que expresó el causante o el futuro causante o el testador, ¿verdad?, es taxativamente lo que se leyó ante los testigos, y los testigos obviamente tendrán que ratificar esos puntos. Ok, y luego firman el protocolo todo. Exactamente. 2 testigos. 3 testigos, 2 testigos, que están entre 3 testigos y según 5 testigos, según ciertas características particulares, por cuando tienen alguna capacidad diferente o incapacidad. Entonces ahí plantea una particularidad según el caso. Ok, mínimo 12. Sí, mínimo 3. Mínimo 3 testigos. Ya estamos complicando las cosas. Sí. Pues tengo que conseguirme a tres que me conozcan y que vayan y que conmigo vayan ante el notario para certificar que el documento que yo he escrito lo escribí yo efectivamente de espontánea voluntad, porque en principio es una espontánea voluntad. Además, el uso de mis facultades, es decir, no estoy ¿Estás lúcido? Estoy lúcido, sé lo que tengo y demás. ¿Hay que demostrar la propiedad de lo que estoy sucediendo? Depende. Si hay una propiedad inscrita, perfectamente, pero el código también prevé, incluso dice lo que está en posesión el causante. Lo único que obviamente eso a los futuros herederos, ¿no?, dependiendo si surgiera alguien peleando por la propiedad, obviamente sería un problema para ellos en cierto sentido, pero habrá que ver, en el caso particular, el término del tiempo que el causante tuvo posesión, más el tiempo, ¿verdad?, de los futuros herederos, durante la posesión, porque la ley también establece lo de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, pero ya ese prácticamente es otro rollo, como dice. Sí, a ver, pongo aquí un caso tal vez menos complicado que a veces los temas de propiedad urbana o rural. En Nicaragua se establece que los terrenos que colindan con las playas o con las riberas de los ríos son de propiedad estatal. Es decir, y son las alcaldías las propietarias de esos terrenos, ¿no? Porque son las alcaldías las que se obligan a darle cuidado y mantenimiento a esas playas, a esos ríos, a los lagos, etcétera, etcétera. Entonces, no pueden haber propietarios privados. Sin embargo, y yo tengo una casa en el mar, y a mí lo que me ha dado es una cesión o una concesión de alcaldía para un terreno de tales dimensiones que está ubicado en tal lugar. Ese yo lo puedo heredar.
Lo que va a heredar su hijo, ¿verdad?, es el derecho de mantener esa cesión, el uso de esa cesión que le otorgó el Estado, pues en la alcaldía en este caso. No obtiene el dominio legal, pero sí el derecho a como a seguirlo explotando si fuera un bar, por ejemplo, si fuera un hotel, si fuera los derechos que usted ostentó durante su vivo, ellos plenamente lo pueden hacer uso de ellos, pues. Bien. Ok. Ahora, ya los casos de propiedad aquí donde yo he vivido en este terreno que no es mío, ¿verdad? No sé quién es el dueño porque nunca lo he visto al dueño, pues, pero yo aquí he vivido 15 años, 20 años en este terreno, y aquí tengo construida mi casa, ¿verdad? Ese igual yo lo puedo heredar. Lo que pasa es que igual que yo, quien lo herede, se va a enfrentar a un dueño si acaso llega a aparecer un dueño. Exactamente. Está esa tentativa de que pueda aparecer alguien que se considere o que demuestre, acredite, ¿verdad?, que efectivamente, pues, mediante escritura pública él lo adquirió, porque puede haber sido que en determinados años se fue fuera del país, el bien quedó ahí, y alguien vino, miró la posibilidad y comenzó a tomar la posesión, ¿verdad? Fallece, su hijo mantiene o van a solicitar la declaratoria de derechos sobre los derechos posesorios, ¿verdad?, en este caso, y puede venir la persona que tiene el título y ejercer la acción. El código ahí establece que prevalece en cierto modo, ¿verdad?, el derecho de esta persona que acredita tener legalmente el dominio, pero también le da la posibilidad, porque obviamente ya los que estuvieron ahí ejercieron, aparte que ejercieron los derechos, probablemente hayan realizado alguna mejora. Entonces le permite a la persona que mantuvo la posesión tratar de ostentar o llegar a adquirir el derecho o el dominio legal mediante una sentencia judicial, que sería en la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces va a ser, como dice el principio, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, al final, la prescripción es una acción que puede surgir de dos maneras. Como una acción, ¿verdad?, en el caso de que voy a solicitar que se me declare el dueño de esa parte, ¿verdad?, o como excepción, porque si la persona que tiene el título demanda en la vía judicial mediante una acción reivindicatoria, yo lo leo como prescripción, como acción, perdón, como excepción, porque efectivamente ya pasó el término que establece la ley, que dice que las acciones civiles prescriben a los 10 años. Ok, vamos a hacer pausa. Vamos a continuar hablando acerca de este tema, la sucesión desde el punto de vista legal, y además el tema de la herencia. Decimos que hay dos formas distintas de hacer uso del derecho de dejar a alguien o de adquirir por sucesión bienes u otro tipo de menesteres. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el licenciado Lenín Giovanni Arostegui Campbell, abogado y notario, acerca de la sucesión, la gerencia. Cuando se hace la herencia, es decir, cuando se escribe el testamento, porque la herencia se produce a través de un testamento. Yo testo esto, ¿no? Entonces, no, hay que aclarar ahí que, como decía al inicio, la sucesión se da de dos maneras, que el testamento y la herencia. Entonces, en el testamento es, como planteaba usted en su momento, cuando la persona está viva. Generalmente, pues, cuando es cerrada es que se abre posteriormente, pero se da previamente. La herencia tiene su diferencia porque uno puede ser a título universal, mientras que el testamento básicamente o generalmente, no precisamente tiene que ser de manera taxativa, pero generalmente se da por algo en particular, es decir, se dejó en herencia en cierto modo, o se dejó mediante testamento establecido que determinado bien es para determinada persona, mientras que en la herencia uno o varios de manera universal se pueden declarar herederos de todos los bienes o de un bien en particular. Ok, es que a eso quiero entrar después, al tema de la herencia
ya por temas de Vía ley, judicial. por temas de ley, por lo que se establece por la vía judicial. Me voy a quedar con el testamento todavía. En el testamento yo puedo meter absolutamente todo lo que yo quiera meter que sea mío. Así es. Porque tiene que ser mío. Yo no puedo dar lo que no me corresponde o lo que no, de lo cual yo no soy propietario. Es decir, yo no puedo decirle a alguien esa cámara, te la dejo ahora que me muera. Y vamos donde el abogado y lo apuntamos que eso va a ser así, porque esa cámara no es mía. Sí. Es decir, yo no puedo dar lo que no es mío. En cierto modo, sí se podría hacer, pero quedaría sujeto a lo que hablábamos previamente, que estaría la tentativa de que surge alguien que demuestre que es de él, ¿verdad? Entraría a un conflicto jurídico probablemente. Lo correcto sería de que la persona, obviamente, por ejemplo, si es un bien inmueble, que haga la prescripción, una vez con la sentencia ya lo deje definido. Eso sería lo correcto. Si no, lo puede hacer igualmente, pero quedaría esa tentativa de que se parece a alguien que demuestre que tiene el dominio legal, ¿verdad? Podría pedir la reivindicación de los bienes. Sí. Ok. Lo puedo dejar en mi herencia para una o para varias personas. Y pueden ser mi familia y pueden no ser mis familiares. Sí, en el testamento, yo determino para quién. Puede ser familia o puede no ser familia, puede ser un bien particular o pueden ser diferentes bienes, ya sea a una determinada persona o a varias personas en sí. Pero en la herencia, el que puede optar a ejercer la acción son los familiares. Ok, es que a eso me voy a meter más tarde, porque es que quiero dejar bien claro esto del testamento, porque en el testamento difiere de la herencia justamente en eso, aunque no necesariamente exime o deja por fuera a alguien que no sea de la familia, creo yo. Pero bueno, ya lo vemos en un momento. Puedo dejarle yo a quien sea. Igual y eso podría causar una queja posterior. Vamos a suponer, soy propietario de Extraplus y se lo dejo a usted en mi testamento. Todas las acciones de Extraplus se las dejo a usted. Que usted no es pariente mío por ningún lado. Pueden venir mis hijos y decir, pero es que no es correcto porque mi papá era el dueño de las acciones y entonces el licenciado no tiene derecho sobre esas acciones. En el testamento, el código o la ley en manera general establece que prima la voluntad del causante o del testador. Entonces los posibles herederos, según la ley, ¿verdad?, no podrían reclamar, porque esa es la decisión y la última voluntad del causante. Entonces debe respetarse. Según la ley se debe respetar. Un judicial lo tendrá que respetar. Pero existe otra posibilidad que se da mucho en la práctica, que el testamento no haya cumplido con todas las solemnidades que establece la ley, entre ellas la parte de los testigos. Entonces, si se logra acreditar que faltó un testigo, ¿verdad?, por ejemplo, las partes, o sea, lo que se consideren con derecho o herederos, podrían entrar a un juicio procurando anular el testamento. O el año pasado, unos de estos años, se vio circular en la red un video en un momento en que se suponía que se estaba realizando la lectura de un testamento o el testamento, no recuerdo exactamente. Entonces comenzaron a haber alegaciones con que no se cumplió con lo que establece la ley, aunque deja una parte donde trata de respetar y no es tan solemne en el sentido de que te dice que el testador, es decir, yo puedo en un papel común establecer mis voluntades y posterior, si yo quiero, lo llevo al notario. Y si no lo hago, pues igual la ley prevé un término, ¿verdad?, prudencial para que los herederos o la persona que va a recibir ese bien mediante el testamento acuda ante el notario. Entonces ahí va a estar la variante, pues la complejidad. No es que no se pueda, se podría, pero habría que ver el caso particular. Ok, ahí menciona una cosa bien importante que es el tema de inscribirlo ante notario o no. Es decir, un testamento puede estar inscrito o no ante notario. Así es. Lo más importante sería que ese testimonio o esa voluntad
cuente con el aval de los testigos. Exactamente. Eso sería lo más importante. Exactamente. Prácticamente ahí o sea, el testimonio, valga la redundancia, de los testigos juega un papel fundamental y se volvería como un requisito sine qua non para ese tipo de testamento. Entonces, a la hora de que los posibles herederos consideren que hubo alguna irregularidad, van a demandar a los testigos y ellos van a tener que ratificar taxativamente. Esas fueron las disposiciones que estableció el causante. Ok, y sobre eso no hay ningún requisito acerca de la forma en que se hace, pienso, en que no necesariamente tiene que ser un tipo de papel, por ejemplo, puede ser escrito en un cuaderno escolar, en un papel bond, papel común. En un papel bond común, en un papel tamaño legal, puede ser en un papel de los sellados. Es decir, eso no importa, lo importante es, puede ser a mano, puede ser en máquina, puede ser en computadora, lo importante es que esté avalado por los testigos, es decir, firmado por quien está haciendo el testamento, avalado por los testigos y además rubricada cada folio, cada página. Por el causante. Por el causante. Sí. No necesitan todos los testigos rubricar. Sí tienen que firmar, pero no tienen que rubricar todas las páginas. Pero el testador sí. Porque eso es lo que le da validez a todo su testimonio. Exactamente. Ahora usted plantea que no importa la forma o el papel en que se va a redactar, es cierto, pero habría que ver, es decir, yo como digo, eso es previo al notario, es decir, eso es cuando no se acudió ante notario. Sí. En algún momento tal vez de emergencia, me considero o me di cuenta que estaba enfermo y de gravedad y me encuentro lúcido, están los testigos, yo lo puedo redactar en papel común. Pero dice la ley que tiene que cumplirse con la solemnidad, ya sea posterior, ya sea ante notario, ¿verdad? Para que lo protocolice, que sea prácticamente una escritura. Todo eso se va a insertar en una escritura que se llama protocolización de documentos, para cumplir con ese requisito que establece la ley. Ahora, recordemos que aunque no lo dice en la parte propiamente del testamento del código, hay otras normativas que establecen que hay que cumplir con la carga fiscal, etcétera. Eso sería ya para efectos de un proceso futuro y obviamente ya falleció y se hizo dentro del término que establece la ley prudencial para nosotros poder cumplir con esos requisitos faltantes. Pero ya está expresa la voluntad, el juez la debe considerar y la debe respetar, pero lo idóneo tal vez sería que se complementara todos esos requisitos que harían falta. No es que se va a desconocer, porque ahí está expresada la voluntad, pero sí, obviamente tiene que cumplir con todos los requisitos. ¿Hay vigencia para el testamento? Hace 20 años escribí mi testamento y me muero el día de hoy. ¿Es válido ese testamento? Sí, es válido, pero recordemos que dependiendo cómo se dé el testamento, ¿verdad? Puede haber una circunstancia, es decir, si es cerrado, tiene que ser a la mayor brevedad, una vez que fallece el causante, la lectura del mismo, para evitar malas interpretaciones e inconformidades. Es decir, falleció la persona, se puede dar un tiempo prudencial de los días de duelo, que normalmente se dan como 3 días, y se procede a la lectura ante los que se consideran, ¿verdad?, que pueden ser herederos, según el testamento. Ahora, hay películas, evidentemente que no es en Nicaragua, pero bueno, que dice, léase mi testamento 10 años después de mi muerte. Por ejemplo, pues, es decir, en alguna película ha salido. ¿Puede suceder una cosa así? Podría suceder, pero recordemos que el código también establece lo de la prescripción de la acción. Y eso crearía como podría surgir un conflicto, porque obviamente los que quedaron fuera podrían querer optar a la acción de la prescripción. Y podrían incluso ya haberse declarado herederos universales. Entonces, si a lo inmediato ya se declararon herederos universales y pasaron esos 10 años, ya los que posiblemente habían ostentado el derecho tratarían de pelear, pero les podrían alegar como excepción la prescripción. Ahí sería una circunstancia un poquito compleja y particular para el judicial que fuera a resolver esa situación. Ok, aquí no hay valor que importe. Porque lo mismo estoy dejando en herencia o estoy testando yo mi zapato que estoy testando un campo petrolero con los mejores yacimientos de todo el mundo. No importa, es decir, el valor es lo de menos.
No, lo que pasa es que para el efecto del procedimiento, del Código de Procedimiento Civil, establece que se debe hacer según la cuantía que establece la Corte. Pero recientemente se emitieron una circular en la que determinaron de que puede hacerlo ante determinados juzgados, en este caso el de distrito, por el tipo de acción. Sin embargo, en la práctica encontramos lo que comentábamos anteriormente en otra sesión, a veces hay una interpretación, ¿verdad?, de determinados jueces en un lugar y una interpretación de determinados jueces en otro lugar y así sucesivamente. Entonces ahí va a entrar en juego quien maneje bien la parte de manera taxativa que establece tanto la ley como las circulares para defender su postura en un caso particular. Yo recientemente he realizado acciones de declaratoria de heredero y aquí en Managua me han dicho que no importa pues porque esta acción va a juzgado distrito. Sin embargo, a veces cuando vas afuera pues te encontrás con esa discordancia en la interpretación de los judiciales. Yo considero que el Código de manera general establece que debe ser conforme a la cuantía, puede ser juzgado local o juzgado distrito. Entonces yo considero que está viable en el sentido de que se determine por cuanto a la cuantía, aunque al final el efecto va a ser el mismo. Eso tal vez como para tratar de darle un orden y como ir que surja una equitativa distribución con relación a las causas y no se recargue sí, porque no, es otra parte. Pero aquí en este caso yo digo, mi voluntad es que este campo petrolero con este yacimiento petrolero sea de X, Y y Z. En el caso del testamento. En el caso del testamento, por eso digo, en el caso del testamento no importa la cuantía de lo que estoy testando. Ahí no importa. ¿Ah? Sí, no. Es decir, yo dejo un zapato para un hijo y el otro zapato para el otro hijo y que vean ellos cómo hacen para prestárselo después para usarlo. Así es, ahí no entra en juego la cuantía, sino la voluntad del testador. Así. Ok, vamos a hablar de la herencia. Vamos a hacer la pausa, sí. Antes regresamos en breve en esta edición de Sumando Vigores. Seguimos en Extra Plus, Sumando Vigores. Hablamos acerca de los derechos que se establecen en la ley en cuanto a la sucesión de bienes especialmente, pero también de derechos, porque hay derechos que pueden sucederse, ¿no? ¿Cómo se podría definir la herencia? Como lo que la ley y el mismo causante dejan a su heredad, dejan a su sucesión, a su continuación, ya sea por voluntad o por ley. ¿Lo podríamos definir así? No, la herencia básicamente sería lo que se conoce como la sucesión legítima. Es decir, lo que según la ley, o según el artículo 1001 del Código Civil, establece quiénes pueden optar a la herencia y en qué orden. Entonces es una sucesión legítima, porque es por imperio de ley. Y el Código así lo dice de manera universal, es decir, de todos los bienes del causante. Y todos los que se consideren con derecho a la herencia se convertirían en herederos universales. Ok, pero dijimos que con el testamento el causante puede dejar herencia a voluntad. Sí, es decir, no necesariamente por lo que establece la ley, sino a voluntad. Exactamente. Ahí prima la voluntad del testador, ¿verdad? Y de lo que él estableció taxativamente con relación a los bienes y con relación a las personas. Ok. ¿Quiénes son los que tienen derecho según la ley a la herencia? Cuando no hay un testamento, cuando no hay una voluntad expresa del causante. Como decía, según el 1001 del Código Civil, hay un orden. En primera instancia tenemos los descendientes de la persona fallecida. En segunda, sus ascendientes, es decir, sus padres. Y ahí los colaterales que podrían ser, por ejemplo, los hermanos, el cónyuge o conviviente, unión de hecho estable. Y por último, si no se cumple o ninguno de estos existiese, el municipio. Sí. Ok, los cónyuges no están en primer lugar, ocupan hasta el tercer lugar. Sí, pero también la ley dice que esto tiene derecho a la cuarta parte de la herencia.
Pero cuando no existiera nadie, nadie más pueden optarlo a todo. Sí, cuando no estuvieran los ascendientes, por ejemplo. Pero encuentra el código establece otra particularidad, que la cuarta conyugal, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvieran los ascendientes, es decir, los hijos. Los hijos van a declararse herederos, pero tienen que respetar la cuarta conyugal de la madre. Y la cuarta conyugal es el 25%. Exacto. No taxativamente, porque no lo establece así, de esa manera tan explícita, pero se entiende que es la cuarta parte, que prácticamente podría ser del 100% al 25%. Pero va a depender, obviamente, de lo que esté en juego. Si es dinero, probablemente aplique más o menos en ese sentido. Si es un bien, pues va a depender del bien y cómo se puede dividir el bien también. Pero también dice el código que en el caso que, por ejemplo, fueran los colaterales, como los tíos, los hermanos, si por ejemplo hubiera solo uno, está el conviviente o el cónyuge conviviente y un hermano, mita y mita para cada uno. En ese caso particular, que no hubieran, ¿verdad?, los ascendientes que serían los hijos. Correcto, es decir, a ver, si solamente fuera el cónyuge, tiene derecho absolutamente a todo, es decir, no hay ni ascendencia ni descendencia, ni tampoco... exactamente, ahí podría optar a... Ahí puede optar a todo. Ahora, cuando hay, habiendo solamente uno más, pueden dividirse hasta la mitad. Pueden dividirse hasta la mitad, sí. Pero ese otro puede reclamar hasta llegar a la cuarta, es decir, dejarle al cónyuge solamente la cuarta. No, porque el código lo dice taxativamente, se reparte partes iguales, valga la redundancia. En partes iguales, ok. Entonces la cuarta se establece ya cuando, por ejemplo, hay 5 personas. Es decir, el cónyuge y cuatro más. Sí, pero que estas personas sean hijos. Que sean hijos. Sí, y si son ascendientes, es decir, si son padres. Yo con mis 2 hermanos, ¿verdad? Vamos a declararnos herederos y tenemos que respetar la cuarta conyugal de mi mamá. Sí. En ese caso, porque somos ascendientes. Pero si ya somos colaterales, ¿verdad?, como en el caso de los hermanos, entonces en ese caso particular sí tendría en partes iguales. Los hermanos con el cónyuge conviviente. Con el cónyuge, a partes iguales. Es decir, si aparecen 10, le queda una 10ª parte a cada uno. Exactamente. Ok. ¿Eso se puede discutir? ¿Hay manera de discutirlo y decir, por ejemplo, el cónyuge, es que yo construí esta casa con mi cónyuge en vida, así que la casa somos mita y mita? Sí, pero en el caso que yo compré una propiedad con mi esposo y en la escritura no se especifica, ¿verdad?, qué es de cada quien, sino que de manera general, entonces los dos seríamos como dueños universales prácticamente de toda la propiedad. Entonces, yo tengo derecho a mi mitad indivisa, ¿verdad?, pero también puedo pedir mi cuarta conyugal con relación a la otra mitad. A la otra mitad. Sí. Ok. De aquí vamos aclarando algunas cosas, porque además es importante, me parece a mí, ir dejando, ir haciendo cosas en orden, ¿no? Exacto. La costumbre que tenemos, por ejemplo, porque, no sé, pues lo que más se hereda son las propiedades, ¿no? Y la costumbre que tenemos es que la propiedad, como yo soy cabeza de familia, está a mi nombre. Aunque la hayamos comprado entre mi esposa y yo, la propiedad queda a mi nombre, por lo general. Entonces, si a mí me pasa algo, mi esposa, y tuve 10 hijos con ella, mi esposa va a quedarse con una cuarta de esa casa que los dos hicimos, sí. Y de la cual ella es codueña, pero como no está en papeles, se va a tener que conformar con la cuarta parte. Sí, con la cuarta parte. Sí, con la cuarta sería. Sí. Es que ahí no hay vuelta de hoja. Sí. Se va a armar, obviamente. Se entiende que los hijos deberían de ser solidarios con la madre, y eso no debería ser un problema futuro, pero sabemos que en la práctica no sucede así. Por eso la importancia del testamento, y dejar las cosas claras para evitar discordancias a futuro. Ahí no va a haber vuelta de hoja. La cuarta conyugal únicamente, ¿verdad?, para la madre, en este caso, en este ejemplo particular. Sí. Ahora, es que usted me dice que deberían de ser, pero ese deberían es el ideal. Sí, el problema es que cuando aparece don dinero aparecen los problemas. O cuando aparecen algo que pueda sonar metálico, aparecen los problemas. Así y entonces
y no, yo tengo derecho, y entonces empiezan las discusiones. Por eso es que la ley se ha metido a esto para dejar claramente qué, a quién y en qué cuantía. Así es. Para que eso pueda facilitarse de alguna manera. Lo que pasa es que es un clavo. Ya ir porque este es un juicio. Así es. Declaratoria de heredero. La declaratoria de heredero es un juicio, y entonces es un clavo para todos los que están metidos en este... Todos los que se consideren con derecho. Todos los que se consideren con derecho. Y ahí hay algo que surge comúnmente, que el abuelo reconoció al nieto. Sí. Entonces legalmente es su hijo. Sí. Y para efectos de la declaratoria entraría también, ostentaría derechos de herencia. Para efectos de un proceso declaratorio heredero. Y entraría en partes iguales, obviamente, con el resto de los hijos y, obviamente, pues siempre respetando la cuarta conyugal del cónyuge conviviente. Ok, ahí voy a hacer un paréntesis para una pregunta. A ver, vamos, el abuelo, es decir, a ver, la primera generación engendró una segunda generación, esta tiene una tercera generación, sí, e incluso hasta una cuarta generación. ¿Hasta dónde van los derechos para herencia entre generaciones? Digo, entre generaciones descendientes. De manera general hasta sectorado, pero habría que ver esa particularidad que planteaba previamente, si fue reconocida. Porque no, vamos a suponer que aquí todos están reconocidos. Es decir, aquí hay bisnietos que están reconocidos. Ese bisabuelo, o más bien ese bisnieto, ¿puede reclamar del bisabuelo herencia? Claro que sí. Lo que pasa es que ahí va a entrar, se llama derecho por representación, que es lo que sucede normalmente cuando fallecen los padres de ese nieto. Entonces, no, pero aquí vamos a suponer que si está vivo el bisabuelo, están vivos los abuelos, que son los hijos de ese bisabuelo, están vivos los padres, que son los hijos de esos abuelos, y están vivos los nietos o los bisnietos, que son los hijos de estos. Sí. No, ahí los que podrán ostentar solamente son los hijos del abuelo. Y en su momento, ¿verdad? Los bisnietos o los nietos podrán optar una vez que fallezcan su papá. Ok, entonces digamos la primera línea de descendencia la que tiene, en la que priman estos derechos, ¿verdad? Y no estando ellos, la sucesión de ellos. Es decir, exactamente. Ok, a uno de los padres de estos no está, entonces los hijos de que ya no está pueden reclamar al nivel de... Por derecho a representación. Por derecho a representación. Sí, así taxativamente lo dice el código. Ok. Es decir, yo tengo que acreditar, porque ahí también está la parte procedimental, donde vos tenés que cumplir con ciertos requisitos. En el artículo 833 te habla del Código de Procedimiento Civil, te habla taxativamente que tenés que acreditar dos cosas. Uno, el causante, es decir, el difunto, con su certificado de función. Y dos, el vínculo que tenés con relación al que era dueño, que falleció y que no dejó testamento. Tenés que taxativamente con esos dos, y los primordiales y más fundamentales según el procedimiento. Porque está la otra parte, ¿verdad? Que establece el Código Civil con relación a otras particularidades, pero taxativamente eso. Si no cumplís con eso, se cierra la causa. Con esos dos requisitos. Está la otra parte de los requisitos de la demanda, etcétera, pero taxativamente eso, es decir, eso entraría en armonía con lo que establece el 420 y el 421 con respecto a la demanda, etcétera. Ok. ¿Puede alguien que no sea de la familia reclamar herencia? Voy a dejar la pregunta para después de una pausa. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Antes de la pausa le preguntaba, una persona que no sea de la familia, que no sea ni descendiente, ni ascendiente, ni colateral, según lo que establece la ley, y que no sea la alcaldía, o que no sea una municipalidad, ¿puede reclamar herencia?
No, no puede. El código ahí es bien claro y es taxativo. Eh, no puedes ostentar o pretender ostentar derechos de herencia si no demuestra, ¿verdad? Como decía, según el procedimiento, el vínculo filial, ya sea en este caso pues consanguíneo, Ujú. generalmente consanguíneo. ¿Sí? Ok, vamos a suponer que usted y yo compramos un carro juntos y ponemos mitad y mitad la plata, pero queda todo el carro queda a mi nombre. Por X o Y razón queda Ujú. todo a mi nombre. Y me muero, y ahí queda el carro. Sí. ¿Cómo hace usted para demostrar que la mitad de ese carro es suyo? Si la circulación está a mi nombre. Si hubo residuo, por ejemplo, podría ser, porque una cosa es que yo ostente la titularidad del dominio, ¿verdad? Y otra cosa es que a la hora de hacer la compra, yo haya firmado algún recibo con el que yo pueda acreditar que yo aporté la mitad. Pero ya no sería como herencia, ahí ya sería otro tipo de acción civil. Ujú, ujú. Ok, no es como herencia, pues, pero sí podría pelearlo, pues. Exactamente, sí, Podría perfectamente. pelearlo. Sí. Ok. Hay otras cosas que se reconozcan como herencia que valga la pena destacar ahora. Con respecto a bienes, Ajá. bueno, generalmente los carros como mínimo, motos, cosas así, pero ya cuando son cosas muebles, radio y eso, es poco lo que la gente pelea, al menos que sean obviamente de determinado valor considerable. Es decir, ahora un plasma que cueste unos $1000 o algo así, probablemente la gente va a querer solicitar que se le dé determinado como el caso del plasma. Podría haber otros bienes, ¿verdad? Porque sabemos que según la marca, el año y todas esas cosas de repente pueden tener cierto valor y obviamente la gente puede sentir cierto interés. Ujú. En tanto bienes muebles como inmuebles uno puede solicitar que se le otorgue el derecho, ¿verdad? A usar uso de ellos Ujú. mediante la herencia. Ok. Vamos a suponer que esta mesa tiene un valor sentimental para mis herederos y no está metida en el inventario de la herencia. ¿Qué se hace en ese caso? Es decir, alguien viene y se apodera de la mesa porque dice que tiene un valor enormemente sentimental para esa persona. Bueno, ahí en los procesos siempre surgen esas cuestiones particulares porque hasta incluso a veces hasta el perro lo incluye. Ajá, ajá. Ya, entonces como tienen un vínculo sentimental, ahí va a estar limando, ¿verdad? En primera instancia la voluntad de las partes, de que todos procuren un acuerdo. Lo que sabemos que a veces resulta bastante difícil. Al final el judicial tendrá que decidir, tratando de ser lo más práctico posible, porque a la hora de la distribución de bienes puede hacer que en el punto del valor económico, unos queden con cosas que tienen más valor desde el punto de vista económico, pero tal vez uno de ellos sienta como que es más importante la parte sentimental, Ujú. como en el caso de la mesa o del perro que planteamos. Entonces, tratar de distribuirlo según la característica tal vez de cada uno de ellos. Sí. Obviamente, todos tendrán que estar relativamente de acuerdo, aunque al final, pues, si el judicial lo resuelve, esta mesa es tuya, entonces así va a quedar. Ok. Toda esta es, digamos, la parte bonita de la herencia, porque es recibir, recibir, recibir. Así Sin es, embargo, también se reciben derechos, ¿no? así es, No solamente bienes, sino que también hay derechos. Y junto con los derechos vienen también las obligaciones. ¿Ah? así es. ¿De qué derechos podemos hablar a la hora de hablar de herencia, de tocar las herencias? Podemos hablar, por ejemplo, del derecho que tiene el acreedor a perseguir a los herederos. Ujú. Es decir, si yo compré una casa por mediante hipoteca, obviamente si yo fallezco antes, probablemente si no hubo un seguro, por ejemplo, el acreedor va a querer perseguir a mis futuros herederos porque va a querer que se cancele el total de esa deuda. Obviamente pues él tendrá que acreditar porque existe un mutuo de garantía hipotecaria y que efectivamente, ¿verdad? Ostenta el derecho para poder perseguir a los futuros herederos, a los herederos en su momento. Eh, los herederos ya tendrán que acreditar si cumplió o no su padre al momento del fallecimiento con la cancelación de la deuda y en base a eso tendrán que decir si aceptan la herencia, ya saben que conlleva consigo una responsabilidad, ¿verdad? Como deudores y tendrán que asumir esa deuda. Ujú, ujú. Es decir, aquí no es solamente, es decir, las deudas se heredan, Exactamente. ¿ah? Especialmente cuando están
registradas, digamos. Inscritas. En el registro público. Pero pueden ser deudas privadas también. También, sí podría ser. Porque es decir, a ver, yo a usted le firmo, usted me presta 100 pesos y yo le firmo que me prestó 100 pesos el día de hoy, me muero y entonces usted reclama sus 100 pesos después. Exacto. Generalmente esto pasa con los prestamistas particulares que le llaman. Sin embargo, lo ideal es que el prestamista lo inscriba. No suele suceder. Y no suele suceder porque generalmente no están inscritos los prestamistas. Sí, por un lado, pero por el otro lado porque estamos hablando de una de un gasto también. No, sí, está el gasto, pero también de unos intereses leoninos. Exacto. Por lo general de los prestamistas usureros que van en contra de la ley, entonces mejor dejamos esto en privadito. Así es. Sí. Generalmente ellos hacen presión siempre mediante la ley, pero tratando de, como la gente no conoce mucho la parte del derecho a veces, entonces tratan de presionar que lo van a echar preso y cosas similares. Ahí hay un principio que dice que no hay cárcel por deuda, pero también hay otra situación de que si fuiste llamado por el judicial y no hiciste presencia, caes en desacato. Sí. Entonces ahí donde generalmente lo aplican ellos para tratar de presionar para recibir el pago. Sí, ahora dependería de cómo se dio también la transacción. En base a eso, podría caber alguna otra figura jurídica que se reconoce como el derecho penal económico. Pero eso ya sería otro tema, pues un poquito más complejo. Ya es más un tanto más enredado. El asunto es que sí, las deudas se heredan y se deben honrar. Exacto. Porque se deben honrar por X o Y forma. Al final de cuentas, es decir, a ver, meterse a discutir herencia es abrir una causa en un juzgado. Sí. Y eso ya es un proceso que puede tener una cantidad de tiempo que podría dilatar años. No, va a depender del caso, sus particularidades, porque si hay mucho enredo con relación a los que se consideran herederos, a lo mejor podría resultar un poquito tardío, pero según el código, ¿verdad?, podrían dar más o menos entre los 6 meses, atendiendo la complejidad del caso. Pero aquí entra en juego tanto lo complejo como las circunstancias particulares. Por ejemplo, ahorita tuvimos tormenta, entonces tal vez hay una tormenta y se suspende unos días todas las actividades, entonces obviamente eso va a ir atrasando más las actividades feriadas, los días feriados, etcétera. Pero en teoría, promedio, podrían dar como unos 6 meses, según la ley. Sí. Pero podría ser un poco más, dependiendo de la complejidad, 1 año, año y pico. Sí. Ok. Ya el juez decidió cómo se va a repartir la herencia. Sí. Y yo no me di cuenta que se había muerto este familiar. Y 2 años más tarde de haberse resuelto la herencia, brinco. Y digo, pero si yo tengo también derecho, ¿puede ocurrir eso y puede abrirse una causa sobre ese tema? Podría. Hay una circunstancia ahí que la ley establece un término después, porque en la declaratoria de herederos tenés que publicar edicto. Entonces tenés 30 días después de la última publicación del último edicto, para oponerte. Entonces ahí queda un poquito como que complejo, porque si esta persona cumplió con la publicación de los edictos, es decir, que se consideraba con el derecho a la herencia, y la otra persona que podría llegarse a considerar con igual o mejor derecho no se opuso en su momento, podría ser de que no se le dé lugar a la acción posteriormente. Él puede presentar la solicitud o la demanda o la reforma, alegando que tuvo desconocimiento. Entonces va a quedar un poquito más a la personalidad judicial, ¿verdad?, de que si le va a dar mérito o no, o si la va a admitir o no, por lo que establece ese periodo, que es un periodo que no es tan perentorio, pues no es tan corto, porque 30 días, estamos hablando de 30 días hábiles, además, no estamos hablando de 30 días calendarios, es decir, te viene siendo como un término de un mes y medio. 5 semanas, 6 sí, semanas. Más o menos por ahí. Sí. Podría ser, pero va a quedar un poquito de la discrecionalidad judicial ahí. Ok. Sí, pues, porque puede ocurrir que yo esté fuera de Nicaragua, por ejemplo, y haya estado 2 meses fuera de Nicaragua y no haya sabido de los edictos. Además,
Los edictos normalmente se publican Con intervalos. sí, con intervalos, pero además en medios de comunicación masiva y de cobertura nacional, decía antes. ¿Verdad? Por eso. ¿Y ahora cómo se hace con los edictos? Están dos opciones. Tenemos la opción de escribirlo en la Gaceta, perdón, de publicarlo en la Gaceta, y tenemos la opción de publicarlo en la página de la Corte. En la página de la Corte. Sí, Ajá. pero sabemos que esos medios, incluso los medios pues, que existían anteriormente, los medios escritos, no todo el mundo tenía la cultura de la lectura. Sí, lo que pasa es que tanto la Corte como la Gaceta, digamos, son de menos audiencia que los medios escritos, los medios de comunicación escritos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales, porque no era que por radio se iba a hacer el edicto. Se podría hacer, pero la ley dice escrito. Ajá. Y todo el mundo en la práctica lo busca escrito porque hay una constancia, además que tenés que acreditar, ¿verdad? Se podría hacer de manera, utilizando los dos medios. Utilizando los dos medios como tratando de decir yo, sí, como heredero, y sé que tengo un familiar que no conozco, porque a veces hay esos casos que no conozco realmente su paradero, ¿verdad? Yo tengo un interés porque es mi hermano y yo quiero respetar pues la voluntad de mi padre, ¿verdad? O que tal vez no lo dejó escrito, pero en algún momento me manifestó de que quería pues que todos tuviéramos iguales derechos a la hora de la distribución. Entonces yo, respetando eso, por consideración a mi padre y cariño a mi padre y a mis hermanos, podría intentar ir más allá, ¿verdad? Haciéndolo en un medio de comunicación radial, por ejemplo. Uh-huh. No te va a limitar, siempre y cuando cumplas con la parte escrita. Sí. Bueno, en fin. Solo para cerrar, es mejor testar que ir a un juicio. Es decir, yo haría mejor si hago mi testamento, cumpliendo todo lo que se establece para hacer el testamento, en vez de dejar que a mi muerte se tengan que ir a un juicio para decidir. Sí, definitivamente es lo mejor para garantizar a los que yo considero herederos o a los que yo pretendo, ¿verdad? Dejarle algo mediante el testamento. En el testamento obviamente yo sería como más claro, más taxativo, o generalmente puede ser la idea y generalmente debería ser así. Lamentablemente a veces está una cuestión que entra de que a veces acudimos al notario, o las personas en general acuden al notario, a veces por su misma humildad se le hace complejo expresar su pretensión, su idea, y a veces no tenemos esa susceptibilidad para plasmarla lo más fiel a la voluntad del testador, y a veces surgen algunos detallitos con respecto a la redacción. Uh-huh. Ya, porque es fundamental ser lo más claro, lo más preciso, y de manera que lo entienda todo, cualquiera, independientemente de su nivel pues, académico, porque hay lugares en que no saben leer y escribir, y todo eso crea una cierta dificultad, y obviamente ahí hay que cumplir con los otros requisitos que hablamos, por ejemplo, de los testigos, es decir, los testigos que van a presenciar el acto, y los testigos instrumentales que también van a firmar en nombre de la persona que va a testar. Sí, bueno, pero en principio es mejor ejercer el derecho, la voluntad, expresar la voluntad de quién quiero yo que se quede con mis bienes, con mis derechos, con mis deberes, con lo mío. Es lo mejor, de forma escrita y taxativa, que quede lo más preciso y conciso posible. Uh-huh. Ok. Le agradezco esta platicada. Igualmente. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes.